Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hemos vivido una semana con una subida espectacular en los mercados, pero recordad lo que decíamos cuando veíamos caídas importantes, que la sobreventa era importante y que cuidado porque podríamos ver un rebote que quizás si viésemos ese rebote bastante fuerte no sería lo más conveniente, quizás deberíamos ir poquito a poquito y eso no es lo que ha pasado esta semana, así que comentaremos la sección de los índices. ¿Qué es lo que puede pasar las próximas semanas? También, antes de comenzar con el análisis de los índices, veremos un comentario, ya lo decía esta semana. Lo que vamos a ver en el comentario es un activo que en mi opinión podría estar anticipando lo que puede acabar pasando en la economía, va a ser muy representativo y os voy a comentar por qué pienso todo esto, así que va a ser muy importante también ese comentario que veremos antes de empezar con los índices. Veremos también todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana, acciones muy interesantes, muchas de ellas, así que os aconsejo que veáis esa parte del vídeo porque también os puede ayudar a ver cuál es la sensación más global del mercado, además como veremos también esos activos en la sección de los índices que nos indicarán también esa sensación que podemos tener en la economía. Así que bueno, como os digo, va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder, así que venga, vamos al lío. Antes de comenzar con el análisis de los índices, como decía, esta semana el comentario va a ir enfocado a ese activo que quizás podría ser un indicador adelantado de la economía. Ese activo son los derechos de emisión que se encontraría dentro de ese mercado de derechos en el que se encuentran todas esas empresas que necesitan emitir gases de efecto invernadero para producir. Europa dice a las empresas que para producir cierta cantidad de sus productos, por ejemplo las aerolíneas para que viajen o las eléctricas para que produzcan energía, tienen que entregar una cantidad de derechos de CO2 todos los años acorde a su producción. Y esto es muy importante, una cantidad acorde a su producción. La Unión Europea le asigna a todas estas empresas una cantidad y si luego estas empresas se pasan de esa cantidad que se han asignado, tienen que acudir al mercado a comprar esos derechos de CO2. ¿Cuál es lo que pasa? Que podríamos pensar que esto es un impuesto que ha puesto la Unión Europea a las empresas para que si son más contaminantes puedan comprar esos derechos de CO2 y eso no les salga a cuenta y así favorecer quizás cambios dentro de las empresas para evitar que sean más contaminantes, es decir, para que contaminen bastante menos, pero es un impuesto que está cotizando en el mercado, es decir, imaginaros que el IVA cotizase en el mercado, no tendría ningún sentido. Bueno, pues esto es lo que ha hecho la Unión Europea. Esto ha provocado que ese activo, es decir, los derechos de CO2, haya visto quizás bastante volatilidad más de la que debería haber visto si en realidad única y exclusivamente hubieran comprado estos derechos de CO2 en el mercado las empresas que los necesitarían para producir. ¿Por qué? Pues porque han podido entrar dentro de este mercado diferentes fondos de inversión que lo que han hecho es especular muchísimo con su precio y esto ha hecho que se dispare su precio o que por ejemplo en la crisis de 2020 viésemos caídas muy importantes. Ahora lo vamos a ver en el gráfico, pero es muy importante que entendamos el contexto. ¿Por qué pienso que esto puede ser un indicador adelantado de la economía, este activo? Porque las empresas, por ejemplo, ahora estamos en el año 2023, es decir, en el año 2024 tendrán que entregar los derechos acorde a su producción en el año 2023. Si las empresas están viendo que su producción se va a reducir, no van a necesitar acudir al mercado a comprar más derechos de los que ya les ha asignado la Unión Europea. Si por el contrario piensan que su producción durante el año 2023 va a ser muy fuerte durante todo el año 2023, acuden al mercado, compran más derechos de CO2 porque luego les tendrán que entregar y eso, al haber una mayor demanda, hace que su precio suba. Esto lo vamos a ver ahora en el gráfico. Hemos visto cómo desde el año 2020 la tendencia es totalmente alcista. Sin embargo, ahora vemos cómo ya no es tan alcista y empieza a pintar demasiado mal. Quizás porque la demanda está reduciéndose y aquí tendríamos que tener en cuenta dos factores. El primero de los factores es que la demanda se esté reduciendo porque las empresas piensan que ya no van a producir tanto como producían antes y no van a necesitar tantos derechos de CO2 o porque quizás también, y es un dato muy importante, hay muchas empresas que han dejado su producción tan contaminante para empezar a producir quizás de forma menos contaminante. A lo mejor hay eléctricas que dejan de quemar carbón, hay empresas que dejan de llevar a cabo su producción a través de gas o de gasoil para tener en cuenta otras formas de producción menos contaminantes y eso está haciendo que su precio se vea bastante deteriorado. Pero hay que tener muy en cuenta que su precio está cayendo de forma importante como ahora veremos. Y eso lo que sí que nos puede anticipar es que la producción puede acabar bajando de forma importante de la economía
europea. Recordad que esto es un mercado europeo, por lo tanto aquí única, exclusivamente nos centraríamos en el mercado europeo. Y hay que tener en cuenta también que este mercado por sí, intrínsecamente, tiene que tener una tendencia alcista, porque lo que se ha dicho desde la Unión Europea, y así está siendo, es que cada año van asignando menos derechos de emisión a las empresas. Es decir, ¿para qué? Para que dejen de contaminar. Esto lo que hace es que las empresas se tengan que pasar a formas de producir menos contaminantes, pero a la vez, si siguen produciendo de forma que lo hacían anteriormente, necesitarían comprar más derechos de CO2, es decir, seguiría aumentando la demanda y eso no está pasando ahora mismo. Es decir, es un activo, esos derechos de emisiones CO2 que cada vez es más escaso, la oferta cada vez es menor porque cada vez se dan menos derechos en las empresas y lo normal es que el precio suba cuando la oferta es menor, pero no es lo que está pasando en los últimos meses. Por lo tanto, esto nos podría estar anticipando una ralentización de la industria europea y eso sería muy mala señal y que además también iría acorde con los datos de los PMIs que llevamos viendo durante muchos meses que están siendo muy negativos y que mucha gente quiere obviar y quiere no pensar que vamos a entrar en una recesión muy importante. Ahora vamos a echar un ojo al gráfico para que veáis que lo que os estoy contando no es moco de pavo y que podría estar anticipando una situación muy compleja para la economía europea. Bueno, pues esto que tenéis aquí es el gráfico de la cotización de los derechos de emisiones de gases de efecto invernadero de carbono. Y fijaros cómo es un mercado que lleva cotizando desde el año 2005 y que bueno, durante los primeros años pues no tenía mayor importancia porque la asignación que se hacía desde la Unión Europea cubría prácticamente todo lo que luego iban entregando. Pero la política es que cada vez van asignando menos para que las empresas tengan que comprar más derechos y eso haga que las empresas se planteen si les beneficia comprar derechos o cambiar sus formas de producción a formas de producción menos contaminantes. La chicha de este gráfico la tenemos desde el año 2020 y vamos a entender muy bien su funcionamiento. Fijaros cómo antes del año 2020, cuando vimos ese parón de la economía mundial, se encontraba prácticamente lateral, alrededor de la zona de los 25, de los 30 euros, de esas emisiones de CO2, de esos derechos, y cuando vimos esas caídas tan fuertes en marzo y febrero, se fue a la zona de los 15 euros. ¿Por qué? Pues porque las empresas veían que durante ese año la producción iba a ser bajísima y todos los derechos que le iban a asignar o que le habían asignado para ese año, porque se los asignan por anticipado, es decir, los derechos que tienen que entregar de la producción del año 2023 se les han asignado en el año 2022. Si luego ven que ese año 2023 va a ser muy bueno, tienen que ir comprando. Si ven que va a ser muy malo, no les hace falta ir a comprar. De ahí la importancia de este mercado, porque está anticipando lo que puede acabar pasando posteriormente o lo que podemos ir viendo en los próximos meses. Aquí que veíamos a principios del año 2020, pues que las empresas se daban cuenta de que no iban a producir tanto como años anteriores, entonces no iban a necesitar tantos derechos. En ese momento cayó con bastante fuerza y luego vimos cómo se empezó a recuperar. ¿Por qué? Pues porque ya veíamos cómo a finales del año 2020, 2021, ya la economía volvía a reflotar de nuevo, se volvía a activar la industria y eso provocaba que la demanda creciese de forma importante. Esta subida, vamos a explicarla bien, ¿a qué se debe? Al aumento de la producción, a que la Unión Europea, esos derechos que da cada vez son menores y también no es para menos de destacar que ha habido muchísima especulación, porque es un activo que para los fondos puede ser muy bueno, porque ellos no tienen ninguna necesidad de entregar derechos de CO2 y saben que las empresas les van a necesitar. Entonces, hicieron buena cartera con todos estos derechos y ahora, en todo este movimiento de aquí, se les están soltando a las empresas, se lo están vendiendo a las empresas a unos precios totalmente desorbitados y fuera de lugar. Si la economía siguiese siendo bollante, si todavía viésemos que la producción industrial va a seguir aumentando durante los siguientes años, puede que esta tendencia que veíamos que se frenó a principios del año 2022 no hubiese parado. Por aquí vimos como hubo un techo clarísimo alrededor de la zona de los 100 euros. Y fijaros cómo ahora ya, desde principios del año 2023, parece que la tendencia es claramente bajista en el precio de los derechos de CO2. ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos anteriormente, porque las empresas industriales se están dando cuenta de que quizás su producción va a ser menor que la que veíamos anteriormente y con esos derechos que les asignan la Unión Europea ya van a cubrir lo que tendrán que entregar en el año 2024 y ahora en esta última parte del 2022 no necesitan comprar, es la parte más representativa.
estos últimos meses hasta abril de 2024, que es cuando tengan que entregarlo. ¿Por qué? Porque es cuando ya van a saber claramente los derechos que tienen que entregar. Y si ven que ya tienen suficientes, pues no van a necesitar comprar más. De ahí que en los últimos meses, vemos como en la última parte del año 2023, es cuando estamos viendo caídas muy claras, porque no hay demanda y la oferta sigue estando bastante alta todavía. Y fijaros cómo ahora mismo hemos roto un soporte muy importante en la zona de los 78, vamos directos a la zona de los 74. Y muy probablemente cuando acabemos el año estemos muy cerca de ese soporte clave en los 65. Como vemos aquí, ya estamos anticipando un deterioro claro de la industria europea. ¿Esto qué podría significar? Pues que a lo mejor la ralentización económica llegue más pronto que tarde, o que quizás ya esté dentro, porque si tenemos en cuenta que estos derechos de CO2 son los que se van a entrar al 2024 de la producción del año 2023, es porque a lo mejor la producción de este año 2023 no ha sido como se esperaba y se están soltando esos derechos que ahora mismo les están sobrando a las empresas porque les sobra, porque no llegan a la producción que se estaba estimando. Por lo tanto, cuidado, porque cuando veamos los datos de la última parte del año 2023, que los veremos probablemente a forma cierta a principios de 2024, se represente este gráfico en letras que quizás nos digan que la producción europea se ha ralentizado muchísimo en la industria y eso sea el principio de una futura crisis económica. Como veis, todo nos lleva a lo mismo. Pocas señales hay de que vayamos a evitar la recesión en la economía europea y seguramente también americana, que muchas veces intentemos negar la realidad y pensemos que aquí no va a pasar nada. Creo que tenemos datos muy importantes de que la ralentización económica es clave. Y por ejemplo, en 2022 podríamos pensar que también con esta caída tan fuerte que se iba a ralentizar, pero hay que tener en cuenta lo que decimos siempre. Cuando son caídas o subidas muy rápidas, no nos debemos fiar demasiado. ¿Por qué? Porque son movimientos totalmente especulativos y que se recuperan en V. Esto es lo peligroso, una clara tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes en un gráfico semanal, que es lo que estamos viendo aquí, un gráfico semanal. Esto es muy peligroso, eso nos indica que el mercado ha cambiado la tendencia y que ahora vamos a caer probablemente con fuerza a nivel de producción europea. Bien, pues vamos con el análisis de los índices. Y antes de comenzar con el análisis de los índices, quiero recordar lo que comentábamos cuando estábamos viendo caídas muy importantes por aquí. Y decíamos que era probable que viésemos un rebote. Evidentemente no me esperaba el rebote que hemos visto, ha sido espectacular. Y lo que comentábamos es que era muy importante que si viésemos ese rebote, el rebote fuera despacito, porque eso sería muy buena señal de que nos íbamos consolidando con subidas importantes, se iban haciendo nuevos cimientos y eso podría producir que posteriormente viésemos esa última subida. Pero que no era para nada bueno que viésemos un rebote muy fuerte. Y os voy a explicar por qué y dónde está el sentido de que no es bueno que veamos un rebote tan fuerte como el que hemos visto ahora mismo. Hay que tener en cuenta que hay muchos inversores que se han posicionado en corto en toda esta zona de aquí, en estas caídas cuando parecía que íbamos a caer con muchísima fuerza. Cuando vemos un rebote tan fuerte, tan espectacular, lo que se pretende es dejar fuera a todos esos cortos. Esta semana se ha visto cómo muchos cortos han tenido que cerrar sus posiciones porque la subida era vertiginosa. Pero a la vez, en esta subida, lo que se impide también a ser tan vertical es que entren nuevos inversores. ¿Por qué? Porque están pensando que quizás, bueno, vamos a esperar a mañana que corrija un poquitito y me meto y la sesión de mañana sube otro 2%. Y cuando queremos entrar, estamos entrando en una parte ya bastante alta de ese rebote que estamos viendo ahora mismo. Y cuidado porque esa entrada en la parte alta del rebote que hemos visto podría implicar que si vemos nuevas caídas la próxima semana o dentro de 2 semanas, esos inversores tengan que salirse porque se han quedado atrapados en una nueva caída. Por lo tanto, no beneficia a nadie esas subidas tan fuertes. Única, exclusivamente beneficia a quien aquí entró para ver ese rebote en los mercados. ¿Qué podría hacerse? Sí, podría hacerse, evidentemente. Estábamos hiper sobrevendidos en la zona de aquí y era probable que viésemos un rebote. Pero es lo que os comentaba la semana pasada, me parece, a mí, en mi opinión, demasiado arriesgado entrar en una zona tan clave en el gráfico de soporte para ver el rebote cuando, si tenemos en cuenta el contexto económico, si se produce una ruptura de un soporte tan clave, las caídas podrían ser muy, pero que muy vertiginosas. Quizás
Lo mejor en ese punto es soltar los cortos que tenemos, porque ya hemos ganado lo suficiente, y ver a ver qué pasa en el mercado. En este caso hubiéramos visto un rebote muy fuerte, y si seguimos con la idea de que nos podemos encontrar en un mercado bajista que puede durar varios meses, pues después del rebote volver a ponernos en corto. Pero entrar en largo esta vez nos ha salido bien, evidentemente podría, quien haya entrado le ha salido bastante bien, pero mucho cuidado porque cuando se integra totalmente en el mercado la situación bajista, esas zonas de soporte se empiezan a romper de forma vertiginosa, y puede que si nos quedamos atrapados en una de esas, las caídas sean mucho más fuertes de lo que ahora incluso estamos viendo en el rebote. Por lo tanto, como ya os decía, no me gustan las subidas tan fuertes después de ver caídas importantes, porque puede que acaben durando muy poquito. Las subidas tienen que ser consolidadas poquito a poco, y al final de esa subida, que a lo mejor pudiese durar 15, 20 días, ver 2, 3 sesiones de subidas como las que hemos visto en esta semana, para pensar que ya es la última subida y ahí volver el mercado a darse la vuelta. Así que bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a analizar el IBEX 35. Fijaros cómo desde septiembre tenemos una clara tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. ¿Qué comentábamos la semana pasada? Pues que cuidado, porque habíamos perdido una zona de soporte muy importante, los 9.000 puntos, y habíamos perdido los mínimos que veíamos en mayo, y ahora no teníamos ninguna zona clara de soporte por aquí. Es decir, estábamos en zona totalmente crítica. Si continuaba corrigiendo, ¿dónde nos podíamos ir? Hasta la primera directriz bajista que teníamos desde el año 2015, que es esta de aquí, que se encontraba en los 8.780, y la segunda, que es la que empezó en el año 2021, se encontraba en los 8.470. Es decir, el riesgo era muy, pero que muy alto de seguir viendo caídas muy fuertes en el mercado. Pero por sobreventa nos hemos dado la vuelta. ¿Y dónde nos hemos ido? Fijaros, hasta donde nos fuimos en el anterior rebote, hasta la media móvil de 70 sesiones. Ahí nos hemos frenado a final de esta semana. Decíamos que quizás para pensar una vuelta más importante, un impulso que nos llevase a máximos, la primera señal importante la tendríamos en la zona de los 9.200 puntos. Y fijaros cómo la hemos superado con creces esta semana. Hemos cerrado casi los 9.300 puntos y hemos estado por encima de esa zona prácticamente durante toda la sesión del viernes. Pero la parte más importante, como siempre decimos, que se supera ahora mismo una zona de resistencia, los 9.200 puntos, que es ese soporte tan clave que teníamos anteriormente, está en consolidarlo como soporte. Es decir, si queremos ver nueva subida las próximas semanas, debemos consolidar la zona de los 9.200. Es decir, deberíamos volver hasta ella y a partir de ahí volver a rebotar en el gráfico y quizás buscar el siguiente objetivo, los 9.500 puntos. ¿Esta caída va a llegar el lunes? No lo sabemos. ¿Va a llegar el martes? No lo sabemos, pero necesita consolidarla. Es decir, aquí es donde va a estar la clave para saber dónde nos tenemos que posicionar. ¿Que pierde la zona de los 9.200 puntos? Pues creo que esto ha sido un simple rebote, y volveremos a corregir para buscar nuevos mínimos decrecientes y buscar esos objetivos que acabamos de comentar en las dos directrices bajistas que tenemos del más largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, no está mal lo que hemos visto esta semana, ha sido una subida muy importante, muchos inversores habrán sacado un gran rédito de esta subida. Si aquí han sabido posicionarse bien, no era mala, quizás poniendo un stop muy cortito por aquí, por si les perforaba, saber que íbamos a seguir cayendo con muchísima fuerza, pero como os digo, no me acaba gustando ese tipo de movimientos dentro de tendencias bajistas tan claras. Una tendencia alcista que vemos que corrige hasta la parte baja de un posible canal, es el momento de entrar en largo. Una tendencia bajista, creo que es el momento de soltar cortos y ver qué acaba pasando en las siguientes sesiones. Por lo tanto, de momento en el IBEX 35 pues podemos pensar que se han visto señales que nos indican que podríamos ver un rebote más importante, por continuar el impulso, pero como decimos, lo que no me acaba de convencer es la volatilidad que hemos tenido, y hay recuperaciones de estas que luego acaban perdiéndose en unas pocas sesiones. Vamos a continuar con el DAX y fijaros cómo desde que ya quedó clara la tendencia bajista que comenzó en septiembre, viene formando una clara directriz bajista. Y fijaros que es hasta donde nos hemos ido esta semana. ¿Qué decíamos la semana anterior? Igual que estamos en una zona totalmente clave de soporte, los 14.600 puntos, donde había hecho mínimos en marzo, donde teníamos una resistencia anteriormente, y que podría ser una zona desde la que podría rebotar perfectísimamente, pero el riesgo era muy alto. Si perdíamos esta zona, la caída nos podía llevar hasta la zona de los 14.000 puntos. Eso hubiera significado una caída muy fuerte de un soporte totalmente clave, y la caída hubiera sido vertiginosa. Yo, en mi opinión, creo que no nos debemos arriesgar a ese tipo de movimientos. No, cada uno con su cartera sabrá lo que quiere hacer, pero a mí no me acaba de convencer si tenemos en cuenta que estamos dentro
de una fase bajista de la economía y que lo peor en las bolsas puede acabar llegando antes o después. Es decir, estamos jugando a la ruleta rusa. Y esta semana hemos jugado y nos ha salido bien, porque no se ha disparado. Pero puede que haya alguna vez que no nos salga bien y sea totalmente determinante para nuestras carteras. Como decimos en el DAX, pues bueno, no hemos visto señales claras de una vuelta, como por ejemplo en el IBEX, que hemos superado los 9.200 puntos, que es una zona muy importante. El DAX la tiene muy lejos, esa zona, se encontraría alrededor de los 15.500 puntos, una zona donde estaba ese suelo que veíamos durante prácticamente todo el año 2023 y hasta que no lo supere no tenemos una señal clara de vuelta a mínimos. Ahora simplemente puede ser un rebote dentro de la tendencia bajista. Fijaros como también están por aquí en los 15.360 puntos, en la media de 70 y de 200 sesiones, que por cierto se va a producir probablemente esta semana, si no lo evitamos con unas subidas muy fuertes, un cruce de medias a la baja. Eso en el medio y largo plazo es muy mala señal. Fijaros lo claro que ha sido esta señal en la subida que veíamos desde el año 2022 a finales, cuando se produjo, fue cuando comenzamos esa última parte del recorrido alcista. Anteriormente, cuando se produjo en principios del año 2022, fue cuando veíamos esa tendencia bajista tan clara. Por lo tanto, cuidado con este posible cruce de medias en el DAX. Por lo tanto, ahora, ¿qué sería lo más razonable? Si aquí lo más razonable podría ser un rebote por sobreventa, ahora quizás lo más razonable podría ser nuevas caídas, porque nos encontramos en el techo de esa directriz bajista. Que se da la vuelta, se puede acabar dando una vuelta, superarla, pero cuidado porque hasta que no supere los 15.500 puntos no tenemos esa señal definitiva de que volveríamos a máximos en el gráfico. Continuamos con el Dow Jones. Fijaros como aquí sí que tenemos una ruptura importante. La ruptura se ha producido en la última sesión de esta semana, al superar la media 70 y 200 sesiones que pueden actuar como resistencia. Vemos cómo la ha superado y ha superado esa zona clave en los 34.000 puntos. Ahora, ¿dónde está el kit de la cuestión? En ver si actúa como soporte y que no sea esto que hemos visto aquí, cuidadito, una ruptura en falso. Porque si es una ruptura en falso, volvemos a corregir y perdemos la media 70 y la media de 200 sesiones, ya sabéis que cuando se producen rupturas en falso, la caída posterior es brutal, es mucho más fuerte que la caída anterior. ¿Eso dónde nos llevaría? Quizás a profundizar los mínimos que veíamos a finales de octubre y quizás irnos en un primer momento hasta los mínimos que veíamos en marzo, pero puede que viniese quizás una volatilidad mayor con caídas muy fuertes en el mercado. Por lo tanto, mucho cuidado porque esta señal de ruptura que hemos visto en la sesión del viernes se debe confirmar. Que vemos que tira hasta los 34.500, vuelve a corregir y vuelve a repuntar, pues maravilloso, probablemente nos vayamos a máximos. De momento necesitamos esa confirmación. La clave que estaba en los 34.000 puntos se ha superado, pero como decimos, necesita confirmarse esta semana. Fijaros cómo se ve muy bien en el Dow Jones, en el gráfico semanal, por cierto. Esta semana estoy analizando en el gráfico diario porque lo que queremos ver ahora mismo es si la tendencia que estamos viendo en las últimas semanas, bajista, se sigue manteniendo, y para eso es mucho mejor coger un gráfico diario. La semana pasada cogíamos un gráfico semanal para ver si la tendencia alcista que venimos viendo durante los últimos meses, desde octubre de 2022, se puede seguir manteniendo. De ahí que cogiésemos un gráfico semanal. Por eso es muy importante la temporalidad a la hora de analizar los gráficos. Ahora, con el rebote que hemos visto, primero que queremos ver si se mantiene la tendencia bajista de las últimas semanas. En el momento que se rompa, deberíamos coger ya un gráfico semanal para ver si continúa la tendencia alcista anterior. De momento, gráfico diario para ver esa tendencia bajista y en el más corto plazo. Fijaros como aquí estaríamos hablando de esta tendencia bajista. En un gráfico semanal, pues bueno, tampoco nos dice demasiado. Es verdad que la vela de esta semana ha sido buenísima, ha sido súper alcista, pero en el gráfico semanal se nos quedan atrás datos que en el diario son bastante importantes. A lo que iba en el gráfico semanal. Fijaros cómo el volumen en las últimas caídas de las velas semanales fue más alto, sobre todo en la última vela, que el que hemos visto esta semana. Por lo tanto, cuidado. ¿Por qué? Pues porque puede ser una subida en falso. Porque viene acompañada con muy poquito volumen. La fuerza real en las caídas la tiene la oferta. Simplemente aquí ha sido una retirada de esa presión para dejar subir la cotización, hacer pensar que vamos a volar. Que muchos inversores tomen un respiro y digan, bueno, no me voy porque esto a lo mejor va a subir, y ha aguantado la parte peor de las caídas, y luego es cuando venga el castañazo definitivo. Vamos a continuar con el Nasdaq y fijaros cómo el canal bajista que llevamos viendo desde julio y agosto de 2023 está respetando al milímetro. Está siendo espectacular. Y fijaros cómo con las subidas que hemos visto esta semana tampoco se ha roto nada al alza. Así que es verdad que teníamos esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como resistencia.
en un posible rebote y la ha superado. Pero fijaros como aquí también la superó y volvimos a corregir. Fijaros como el rebote llegó desde la media de 200, soporte totalmente clave y desde la base del canal lateral. Por lo tanto, pues bueno, rebote muy importante, pero de momento seguimos manteniendo ese canal bajista que llevamos viendo desde los últimos 3 meses en el gráfico. Vamos con el SP. Y fijaros cómo aquí en este caso el canal bajista que llevamos viendo desde el mes de julio y agosto parecía que se rompía la semana pasada. El riesgo era muy alto, muy pero que muy alto, porque decíamos que si continuaba corrigiendo nos íbamos probablemente hasta los 3.800 puntos porque no teníamos zonas clarísimas de soporte. Pero fijaros cómo esta semana nos hemos dado la vuelta. Es decir, aquí incluso podríamos pensar que ha sido una ruptura en falso del canal bajista. Eso, una vez que se recupera, es muy pero que muy buena señal. ¿Qué ha implicado todo esto? Subidas espectaculares esta semana, porque ha sido una ruptura en falso la baja y el movimiento posterior es mucho más fuerte que el que veíamos anteriormente. Y fijaros cómo así ha sido. Este fue el último rebote y el rebote que hemos visto ahora no tiene nada que ver. El rebote que veíamos aquí de mínimos a máximos ha sido de un 4% y el que hemos visto esta semana de mínimos a máximos ha sido de un 6,5%. Mucho más amplio, que cuadra perfectamente con esa ruptura que veíamos a finales de la semana pasada. Ahora, de momento, ese canal bajista se mantiene, el techo se encontraría a los 4.400 puntos, aproximadamente 4.420, pero fijaros cómo en la última subida se chocó contra la media móvil de 70 sesiones. Esta semana la hemos superado, sí, la hemos superado en la última vela en la sesión del viernes. Pero hay que tener en cuenta lo que decíamos anteriormente. Ahora este soporte del más corto plazo, que la media 70, se debe confirmar. Es decir, quizás para llegar a la parte alta, primero deberíamos ver una pequeña corrección hasta la zona de los 4.320 puntos, ver que se mantiene ahí sobre la media de 70 y ver ese impulso final ya hasta los 4.400 puntos donde tenemos el techo del canal lateral. Si ahora vemos que empieza a corregir, pierde la media 70 y ojo, pierde la media de 200 sesiones, podríamos caer de nuevo hasta la base del canal lateral. La única esperanza que podría quedar para que aunque viésemos una corrección más importante, luego volviésemos a repuntar con mucha fuerza, que hiciéramos un movimiento así. Volver hasta la zona de los 4.240 puntos aproximadamente, donde hizo suelo en la anterior caída, formar un mínimo ya creciente y a partir de aquí volver a repuntar. Si este movimiento lo vemos, cuidado porque probablemente nos vayamos a máximos de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos formando un hombro, cabeza y hombro invertido. Y si lo proyectamos, no lo he calculado, pero tiene pinta que más o menos nos iríamos a máximos. Fijaros cómo superaríamos incluso los máximos que teníamos en julio de 2023. Para eso, pues ya hemos dicho, no es sencillo, tenemos que corregir hasta la zona de los 4.240, cerrar este gap que tenemos aquí pendiente de la sesión del jueves y a partir de aquí repuntar, superar la zona de los 4.380 puntos, es decir, la confirmación de este hombro cabeza hombro invertido estaría en superar de nuevo los 4.380 puntos y teniendo en cuenta el canal bajista, yo para asegurarme preferiría superar el canal bajista y ya tener la confirmación de que todavía nos queda un recorrido importante al alza, aunque viésemos una corrección hasta la base del canal bajista y viésemos esa última subida muy importante en el gráfico. Fijaros cómo en el SP el volumen esta semana ha sido muy alto y la vela ha sido muy alcista. Esto es muy bueno. Es muy bueno. El problema, pues que ha sido muy rápido. Y es que cuando son subidas tan rápidas, no me gustan absolutamente nada. A mí, a otros, sí. A mí no me gustan. Me gustan subidas consolidadas, de estas que van agotando a los cortos, poquito a poquito, subida, 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 subida. Cuando dices ya no puedes subir más, te cogen 2, 3 sesiones y te sube un 4, un 5%, y ahí ya es el destrozo absoluto. Subir así, pues bueno, si no miras la bolsa quizás en una semana, es probable que cuando lo vuelvas a ver a lo mejor volvamos a estar en el mismo punto que estábamos cuando lo habías mirado la última vez. Vamos a seguir con el VIX, que aquí sí que tenemos cositas que quizás nos hacen pensar que la subida que hemos visto esta semana no finalice aquí. Y recordad lo que decíamos. Nos encontrábamos la semana pasada en la zona de los 21, la habíamos superado a cierre semanal y eso era muy peligroso porque se abría la puerta a subir hasta los 27,30. Eso implicaría esas caídas tan fuertes que decíamos en gráficos. Es que todo indicaba o todo podría hacer pensar que podríamos ver caídas muy fuertes. Por lo tanto, el riesgo era muy, pero que muy elevado. Y hemos visto esta semana cómo hemos corregido con mucha fuerza.
se debería haber frenado primero en la media 200, no lo ha hecho, en la media 70 no lo ha hecho y hemos vuelto a corregir por debajo de los mínimos que veíamos en octubre. Esto es buena señal, porque lo que decíamos era que en el momento que se mantuviese por debajo de la media de 70 nos hacía pensar que se podría mantener al alza de forma más consistente los índices. Y de momento es lo que ha pasado. ¿Qué sería lo ideal ahora mismo para confirmar esa subida? Volver hasta la media de 70 y a partir de aquí volver a corregir hasta la zona de los 12,70 donde ha hecho suelo durante los meses de junio y principios de julio. Fijaos como en septiembre también tocó esta zona. Eso sería lo ideal, eso sería lo que debemos ver en el VIX para ver ese último impulso en las bolsas que quizás nos lleven de nuevo a máximos. Eso sería la clave. ¿Cuál es el problema? Que si ahora volvemos a repuntar, supera la media 70 y 200 sesiones que tenemos aquí, señores y señores, ruptura en falso. Una ruptura en falso que podría provocar vuelta hasta los 27,32. Como podéis ver, pues no tenemos una bola de cristal. Simplemente hay que valorar diferentes escenarios. Hay que valorar que si vemos que sube hasta aquí y vuelve a corregir, tenemos que pensar que las siguientes semanas pueden continuar subiendo las bolsas. Y hay que valorar que si supera esta zona, bastante volatilidad, como lo ha hecho en la caída esta semana, sería una ruptura en falso y podríamos ver caídas muy importantes en las bolsas y subidas muy importantes en el VIX. Simplemente valorar diferentes escenarios. Yo no os puedo decir que va a coger mañana y se va a ir hasta los 27 porque lo digo yo. Eso lo podría decir, pero no tendría ningún sentido ni tendría ningún valor lo que estaría diciendo. Simplemente hay que valorar diferentes escenarios. Vamos con las materias primas y vamos con el Brent. Y la verdad que estamos viendo un movimiento lateral que bueno, de momento se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, después de hacer techo en la zona de los $94, que ya hasta la media 70, volvemos a repuntar, no consigo marcar un nuevo máximo creciente y hemos vuelto a caer hasta la media de 70. Tampoco hemos hecho un mínimo decreciente, es decir, estamos clarísimamente en un movimiento lateral en la cotización. Es decir, estaríamos haciendo, fijaros, este movimiento. ¿Y esto qué puede acabar provocando? Pues que cuando se rompa este triángulo de aquí, la volatilidad se acabe disparando. Es decir, ahora cada vez estamos viendo un recorrido, un rango de movimiento más corto. Cuando ese triángulo se rompa, es muy probable que la volatilidad se dispare. ¿Qué es por la parte alta? ¿Dónde nos iríamos? A esos máximos en los 105, $106. ¿Qué es por la parte baja? Pues yo aquí creo que ya sí se rompe por la parte baja este triángulo y perdemos la zona de 83,4 aproximadamente. Podríamos pensar que toda la subida se ha finalizado y podríamos empezar a caer de forma consistente durante los próximos meses. Por lo tanto, pues bueno, de momento no podemos decir lo que va a acabar pasando porque no tenemos señales claras. Nos encontramos dentro de ese triángulo y en ese soporte donde está la media móvil de 70 sesiones. Vamos con el gas natural, que esta semana se mantiene peligrosamente sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Y por qué peligrosamente? Porque lo que decíamos era que mientras se encontrase por debajo de la media 70, actúa como resistencia y nos iríamos poquito a poquito hasta la zona de los $3. Pero si nos encontramos por encima de la media de 70, podría actuar como soporte. ¿Y dónde nos iríamos? A la parte alta, a los 3,75. Y esto no es bueno para la inflación. Recordad que si los precios tanto del petróleo como del gas se mantienen altos, una tendencia alcista, esto puede provocar que la inflación no acabe de remitir tal y como se espera. ¿Cuál es la historia? Lo que comentábamos hace un par de vídeos semanales, creo que era, que puede llegar a ser que veamos un último repunte de las materias primas y esto provoque una subida importante de la inflación, pero sea puntual. ¿Por qué puntual? Porque puede que la recesión esté muy cerca y cuando llega una recesión los precios acaban cayendo en picado y la inflación no se acaba manteniendo. Por lo tanto, pues bueno, de momento, por técnico el gas natural por encima de la media 70 nos acercamos a los 3,73 aproximadamente y si la pierde a la zona de los $3. El techo máximo en el momento que se caliente podría estar en la media de 200, que ahora mismo se encuentra en los 4,04. Si supera la media de 200 tendríamos una señal muy peligrosa y la subida podría ser, ya sí que sí, vertiginosa. De momento estamos muy pero que muy lejos. Y vamos con el oro, que decíamos que la tendencia bajista era clarísima desde mayo, pero aquí teníamos la señal de que esa tendencia bajista se rompía. Y fijaros cómo continúa el alza de forma muy importante y ahora evidentemente pues ya por sobrecompra necesitaba tomarse un descansito. Puede que quizás necesite un descansito más importante y en el caso que veamos nuevas correcciones no habría que descartar volver hasta la zona de los 1950, es un soporte importante, anteriormente actuó como resistencia, podría encontrarse también por esa zona con la media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte, fijaos que los últimos picos aquí
actuó como resistencia, por lo tanto, pues bueno, habría que descartar una caída hasta esa zona. Cuando volveríamos a pensar que volvemos a una parte bajista o a una tendencia bajista del precio del oro, si vemos que pierde la media 70, la de 200 sesiones, y caemos hasta la antigua directriz bajista, hasta la zona de los 8.880 puntos, ahora mismo estaría en los 8.890 puntos, esa directriz bajista. Si cae hasta esa zona, ya habría que tener muchísimo cuidado. Pero ojo, porque podemos caer hasta esta zona, un toquecito por aquí y volver a repuntar. Es lo que decimos siempre. Cuando se rompe la directriz bajista, podemos caer hasta ella, consolidar algún soporte y volver a repuntar. Para ese problema, que estamos muy lejos ahora de ella. Fijaros, estamos a un 5,34%. Esto para el oro es muchísimo, pero no habría que descartarlo para nada. El problema, ¿dónde está? Si volvemos a perder esa directriz por la parte baja, entraríamos de nuevo en esa tendencia bajista. De momento esto parece bastante complicado y se tienen que dar más factores bajistas, como perder la media 70, perder la media de 200 y perder la zona de 1880 para pensar que volvemos a la antigua tendencia bajista. De momento podríamos pensar en una tendencia al alza, pero probablemente quizás veremos nuevas correcciones para luego poder mantenernos en esa nueva tendencia alcista. Y vamos con el último de los activos, que es el índice del dólar. Fijaros cómo aquí teníamos una divergencia, la última subida. Y decíamos que cuidado, porque debería romper esa zona para pensar que podríamos seguir al alza con bastante fuerza. Y fijaros cómo lo intentó esta semana, pero no consiguió hacerlo. Y hemos vuelto a corregir. Y hemos perdido la zona de los 105, que es una zona totalmente clave. Decíamos que si perdía esa zona, pues esta divergencia podría coger más fuerza. Pero hombre, tenemos muy cerquita la media de 70 sesiones. Es decir, un toquecito a la media de 70 no lo podríamos evitar. Y así ha sido la sesión del viernes. Nos fuimos hasta la media de 70. Por lo tanto, ahora la clave, ¿dónde va a estar? En mantenernos sobre la media de 70. Ojito si no mantenemos la media de 70 sesiones. Si vemos que la vuelve a perforar, la caída podría empezar a ser bastante importante. Y si vemos que la corrección continúa, ¿esto que nos indicaría? Que las bolsas pueden mantenerse al alza. Es decir, solo estamos viendo un simple rebote de las bolsas porque vemos que hay cositas que todavía no se han roto por otros lados. Aquí no se ha roto nada en la subida. Fijaros como aquí también parecía que íbamos a perforar esa tendencia bajista de nuevo y vamos a entrar en ella otra vez. Pero llegó la media de 200 y rescató al índice del dólar para mantenerse al alza y ver nuevas caídas en las bolsas. Aquí podría llegar a pasar algo parecido con la media de 70, pero ojo, porque si vemos que la perfora, podríamos continuar cayendo, primero hasta la media de 200 y luego volver hasta la zona de esos 103, donde estarían esos mínimos que veíamos en agosto. Así que bueno, esta es la sensación que tenemos ahora mismo en los mercados. Esta semana, las conclusiones. Hemos visto de momento un rebote muy vertiginoso, que hemos visto una subida espectacular, sesiones continuadas de un 1, un 2% de subida, sesiones en las que va subiendo, tic a tic, minuto a minuto, sin haber apenas correcciones. Entonces, ¿qué debemos pensar? Pues ahora quizás sea el momento de estar quietos. ¿Por qué? Por la misma situación que estábamos la semana pasada, porque si ahora nos posicionamos en corto y vemos que supera ya esas zonas que estamos marcando de resistencia en algunos índices con esos canales bajistas, ya nos haría pensar que nos podemos ir a máximo y si nos posicionamos en corto, pues puede que lo pasemos bastante mal. Pero si nos posicionamos en largo, ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos en zona de resistencia, es decir, podríamos continuar cayendo, es decir, es mejor estar quietecitos, es mejor esperar a que se confirmen los movimientos. Y muchas veces decimos, vale, pero es que nos perdemos movimientos muy fuertes. Esta semana si hubiéramos entrado en largo el lunes, fijaros que no hubiéramos visto una subida en algunos índices de un 5 o un 6%. Sí, evidentemente, hubiéramos visto una subida de un 5 o un 6%. Pero lo que decimos siempre, hay que valorar el riesgo que queremos tener. Estamos en zonas muy importantes de soporte. Estábamos viendo la semana pasada lo que pasó en el año 2008 cuando esas zonas de soporte se perforaron. En 2 sesiones se metieron los índices un castañazo de más del 10%. Si podemos asumir esa caída del 10% y no recuperarlo en 2-3 meses, no hay ningún problema. Pero ojo, porque luego continúan cayendo. Hay que saber también dónde salirse. ¿Que podemos asumirlo? No hay problema. Pero si no podemos asumirlo, pues no podemos entrar. Es decir, hay que tener o marcamos el stop loss muy cerquita, que hubiera sido una estrategia muy buena, pero también debemos tener en cuenta
que cuando entramos al fin de semana, en este tipo de entorno en el que nos encontramos, nunca se sabe cómo vamos a abrir el lunes. Aunque la semana anterior hayamos visto subidas del 5% en todos los índices. Nunca se sabe cómo se va a abrir el lunes porque hay muchos factores dentro de la economía que pueden pegar un petardazo y que acabe abriendo el lunes con un gap importante a la baja. De hecho, ya vamos viendo varias semanas de caídas importantes en los índices que se aumentaban esas caídas a finales en las últimas horas de la semana. ¿Por qué? Porque nadie quería estar dentro el fin de semana. ¿Lo hemos visto esta semana? Pues quizás sí que lo hemos visto en la última hora, lo hemos visto en Europa, como corrigió un poquito, aunque vimos subidas en la sesión del viernes. En Estados Unidos lo hemos visto también, pero no con tanta incidencia como veíamos las semanas anteriores. Por lo tanto, parece que los inversores van perdiendo quizás un poquito el miedo. Y eso puede ser muy peligroso porque en el momento que perdemos el miedo a las bolsas es cuando nos puede meter esa puñalada. Así que mucho cuidado ahora mismo con los mercados. Y bien, por último vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizo todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Luego sacaremos conclusiones después de analizar todas ellas, porque creo que son acciones bastante relevantes dentro de su disparidad, de cada una está en un sector diferente, pero es bastante relevante para poner en contexto lo que hemos visto esta semana. Lo comentaremos al final. Vamos con ENCE. Me habéis preguntado muchísimo por ella esta semana después de esa presentación de resultados donde veíamos caídas muy importantes hasta esa zona clave de soporte, los 2,60. Una zona clave de soporte. Está ahí. Ha comenzado a rebotar. Ahora hemos visto cómo la sesión del viernes chocaba contra una antigua resistencia, los 2,85, y veíamos cómo al final de la sesión acabamos viendo caídas importantes. Fijaos, porque el volumen ha sido muy alto con la caída. Por lo tanto, aunque ahora viésemos que continúa el rebote, como mucho el rebote podría llegar hasta la zona de los 2,93 donde se encuentra la media móvil de 200 sesiones. Creo que va a ser muy complicado superar esa zona, pero si lo hiciese, sí que es verdad que significaría un giro de la tendencia bajista que llevamos viendo desde octubre. Esto en el más corto plazo, pero posteriormente, si viésemos ese rebote hasta esta zona y volviésemos a corregir, cuidado porque podríamos acabar poniendo en riesgo esos mínimos que veíamos en la sesión del miércoles de esta semana para seguir profundizando, cuidado, hasta la siguiente zona de los 2,45, vamos a marcarlo, que es donde estaría el siguiente soporte. Preguntabais también por su situación en el medio largo plazo. Y sí que es verdad que si tenemos en cuenta la tendencia alcista que comenzó a principios de 2022, la tendencia alcista podríamos decir que se ha frenado. Es decir, no hemos comenzado una tendencia bajista, pero la tendencia alcista se ha frenado. ¿Por qué? Porque hemos marcado aquí un nuevo máximo decreciente. Como aquí que veíamos nuevos máximos crecientes respecto a la subida que veíamos a principios del año 2022. ¿Cuándo podríamos pensar que ese movimiento lateral que llevamos viendo ahora mismo, porque se ha frenado esa subida, podría pasar a ser una nueva tendencia bajista? Yo creo que si pierde la zona de los 2,71 ya claramente a cierre semanal y se encontraría por debajo de la media móvil de 200 sesiones y tendríamos una clara señal de que podríamos caer de forma más importante. Como decimos, nos iríamos en la zona de los 2,45 aproximadamente y ahí seguiríamos formando o formaríamos ese segundo mínimo decreciente en la tendencia ya bajista de medio largo plazo. Por lo tanto, ahora movimiento lateral. La clave para que eso no se produzca, ese escenario más bajista, que repuntemos y superemos la media de 270 sesiones, pero como decimos va a ser complicado porque el volumen que hemos visto en la caída ha sido muy pero que muy fuerte. Continuamos con IAG. La analizamos el lunes de esta semana y estábamos por aquí. ¿Y qué comentábamos? Que debíamos tener mucho cuidado porque aunque parecía que había comenzado un rebote desde la zona de 1,60, el volumen que habíamos visto en esta caída de aquí había sido altísimo, pero altísimo. Y eso nos podría indicar que la fuerza real de toda la tendencia bajista seguiría siendo, como dice la palabra, bajista. ¿Por qué? Porque el volumen está ahí metido. Pero que no habría que descartar dar continuidad al rebote, como por ejemplo vimos aquí, hasta la zona de la media de 70 y de 200 sesiones, porque para ello necesitaríamos volumen. Y fijaros qué pasó al final de la semana, que vimos volumen y hasta donde nos hemos ido, hasta esa zona de ahí. ¿Ha cambiado algo en la tendencia bajista? Evidentemente no ha cambiado nada. Vamos a marcar la directriz bajista y fijaros cómo todavía estamos perfectamente en ella. Es decir, seguimos dentro de la tendencia bajista que comenzó en IAG en agosto. ¿Cuándo se revertiría esta tendencia alcista? Superamos esta semana la media 70 de 200 sesiones, vemos algo así.
Vamos a la zona de un 80, a lo mejor aproximadamente, volvemos a corregir, consolidamos como soporte la zona de 1,73, donde estarían esas dos medias móviles, y a partir de aquí volvemos a repuntar al alza. Este movimiento nos confirmaría que podemos volver hasta la zona de los 2 euros. De momento, simple rebote dentro de la tendencia bajista. Y mucho cuidado lo que decíamos también cuando analizábamos el lunes la cotización de IAG, porque si perdía la zona de 1,60 era muy importante, porque nos podríamos ir hasta la zona de 1,50 y ella sí que estaría en serio riesgo la cotización de IAG para los próximos meses, porque rompería el mínimo que habríamos visto en marzo de 2023 y eso podría marcar el comienzo de una larga tendencia bajista de nuevo hasta los mínimos que veíamos en septiembre y octubre. Esta semana he hecho algo que no había hecho todavía en el canal. Yo, una persona que se dedica a poner comentarios, que la verdad que la mayoría de los comentarios son absurdos, es decir, pues yo pienso que no, pues no vas a dar ni una, pues no sé qué, pues no sé cuál, y lo dije la semana pasada, siempre que veo este tipo de comentarios acaba pasando al contrario, y ya como me canso de esta persona, de este tipo de comentarios, he decidido ocultarla del canal y mandarla fuera. Fue con un comentario del lunes de IAG, y cuando estábamos por aquí decíamos que cuidado porque había mucho volumen, porque podíamos llegar aquí a esta zona si entraba el volumen con la demanda. Entonces esta persona decía que no, que nos vamos a ir to the moon, que no voy a dar ni una. Pues bueno, al final ha llegado hasta la zona de la media 70-200 sesiones y como ya me ha cansado, le he ocultado del canal. Uno menos que aguantar. No suelo hacerlo porque yo, como siempre os digo, me gusta que comentéis. De hecho, ha habido comentarios, por ejemplo, de ayer de la lista top internacional, que había mucha gente que no estaba de acuerdo en que lleguemos a ver caídas tan importantes dentro de todas esas acciones. Y ellos me dan su opinión y me dicen por qué, y yo les rebato y les doy mi opinión. Y eso me parece lo más sano del mundo, porque no tienen por qué que yo tenga la razón absoluta, evidentemente, y seguramente me equivoqué mil veces y no tenga la razón absoluta. Pero cuando ya empiezas a faltar el respeto, no solo a mí, sino al resto de personas que comentan, es que se metía con tu perro pichichi, pues ya he decidido ocultarlo del canal. Y es una advertencia para que los que decidan poner comentarios faltando el respeto y con ese tipo de comentarios, pues no van a poder ver el canal. Porque si tan mal os parece, pues tampoco os importará que os deje fuera del canal. Críticas constructivas, todas las que queráis. Yo encantado, porque además son las que me hacen pensar y decir, ¿estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto? Como lo que os decía, la lista top internacional. Y dije, venga, vamos a repasar todo lo que pasó en el año 2008 contra estas acciones. Y repasando una a una, estaba viendo que las caídas que veíamos en el año 2008 y 2000 es que son las que estamos proyectando ahora. Es que son caídas de más de un 60 o 70%, no son simples caídas de un 20 o 30%. Por lo tanto, pues bueno, que a lo mejor no llegan a esas zonas de soporte, a lo mejor no llegan, pero hay que ver lo que ha pasado en otras crisis económicas y poner en contexto en la situación actual. Así que bueno, lo que decimos en IAG, de momento, vamos a centrarnos. Tendencia bajista, para que se rompa, superar la media 70 y 200 sesiones, consolidarlo como soporte y volver a repuntar. Que esta semana vuelve a corregir, cuidado, porque la zona de los 60 estaría en riesgo. ¿Por qué? Pues porque vemos que está en una tendencia bajista y las tendencias bajistas se van formando máximos y mínimos decrecientes en la cotización. Vamos con American Airlines y fijaros cómo hemos visto un rebote muy importante esta semana. Hecho suelo la zona de los 10,90, 11 dólares aproximadamente y hemos repuntado. Pero ojito, porque si echamos la vista atrás, vemos que teníamos un soporte anterior totalmente clave en la zona de los 11,86, 12,30 aproximadamente. Aquí veíamos varias zonas desde la que la cotización caía y volvía a repuntar. Y la habíamos profundizado en octubre. ¿Qué hemos hecho? Simple y llanamente, ahora lo que hemos hecho es una vuelta hasta ese antiguo soporte para consolidarlo ahora. Puede que como resistencia, y ojo, porque si esta semana no se mantiene sobre esa zona, podríamos volver a corregir para buscar nuevos mínimos decrecientes. Y si eso pasa, es la confirmación de que ese soporte no se va a recuperar y que podríamos ver caídas más fuertes. ¿Eso que nos indicaría? Pues que si cogemos el gráfico semanal, nos podríamos ir hasta la siguiente zona clara de soporte alrededor de los 8,25. Eso sería una caída muy importante en el gráfico. Fijaros como aquí en octubre de 2020 también vimos cómo rebotó desde la zona de los 10,60. Ahora de momento hemos visto un rebote para volver hasta esa antigua zona de soporte y hasta que no la supere no podemos pensar que se va a dar la vuelta en el gráfico. Vamos a continuar con Carnival y fijaros cómo hemos visto algo parecido. Esta semana hemos visto que se ha dado la vuelta desde la zona de los 10,86. Es una zona que quizás podría actuar como soporte porque anteriormente había actuado como resistencia y cuando la superó fue cuando la cotización empezó a volar. Se hemos dado la vuelta, pero de momento es un simple rebote. ¿Cuándo empezaríamos a pensar que no es un simple rebote? Primero, cuando supere la resistencia que tenemos marcada en los 12,83, que es una antigua zona de soporte.
porque anteriormente había actuado como resistencia, como soporte en varias ocasiones. Hasta que no la supere, no tendríamos la confirmación de una vuelta. Pero además, para estar más seguros, deberíamos ver que supera la media 70 de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque actuó como resistencia en septiembre en 2 ocasiones. Y hasta que no la supere, esa tendencia bajista que comenzó en julio de este año se mantendría. Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué apunta? A un simple rebote. De momento, que vemos que sigue subiendo y se producen esas rupturas al alza, ya hablaríamos de cosas diferentes. Vamos con General Motors. Situación también muy parecida a la que veíamos en American Airlines. Teníamos un soporte alrededor de la zona entre los 30,20 y los 31 aproximadamente. Y hemos visto cómo la ha profundizado en octubre y ahora que hemos visto una vuelta hasta esa zona. ¿Para qué? De momento parece que para consolidarla como resistencia hasta que no la supere y la consolide como soporte, no tendremos la confirmación de que ha sido una ruptura en falso y volvemos a repuntar con muchísima fuerza. Y el riesgo es máximo porque si aquí entramos pensando que va a recuperar la zona de soporte y se da la vuelta, lo que nos va a indicar es que este movimiento lateral, después de las caídas que veíamos en el año 2022, a principios, se va a romper este movimiento lateral y podremos continuar cayendo con bastante fuerza en el gráfico. Por lo tanto, mucho cuidado porque de momento esto apunta a un simple rebote. Y fijaros cómo el volumen con las caídas al profundizar la zona de 30,20 fue mucho mayor que cuando hemos visto ahora el rebote. Por lo tanto, cuidado. Vamos a seguir con L'Oreal, que analizábamos la lista top internacional, un gráfico semanal, pero bueno, no la veamos en un gráfico diario. ¿Qué hemos visto? Que ha caído con bastante fuerza en el mes de octubre, se fue hasta la zona de los 373, donde aparentemente no tenía ninguna zona clave de soporte, porque podría caer hasta los 357, que era donde estaba ese soporte que veíamos en febrero y marzo de 2023, pero desde aquí ha rebotado. Fijaros, esta vela era, aunque fuera de caídas, positiva porque fue una recuperación muy importante y ahí marcó el comienzo del rebote que hemos visto ahora mismo. Fijaros cómo ha superado el anterior máximo decreciente, que estaba por aquí, los 398, 400 aproximadamente, y ha superado la media 70 sesiones. Es decir, cuidado porque aquí parece que tenemos algo positivo. ¿Qué tenemos que ver ahora? Pues la confirmación de esa ruptura, volver hasta la media 70, hasta los 400 aproximadamente, el 398, y a partir de ahí volver a repuntar. Eso nos llevaría a los 425. De momento, seguimos con la tendencia bajista y lo vemos mejor en el gráfico semanal. Fijaros, todavía nos mantenemos en esa tendencia. Vamos a marcarlo por aquí, la directriz. Estamos perfectamente en esa directriz bajista en el gráfico. ¿Qué ha pasado? Lo que decíamos en la lista top internacional. Nos encontramos en la media de 70 sesiones, un soporte totalmente clave y no era para nada descartable que rebotase. Fijaros el volumen que teníamos con las últimas caídas, las caídas anteriores, y el volumen que hemos visto ahora, mucho más bajito. Tiene toda la pinta de que es un simple rebote. Vamos a continuar con Vs, que hemos visto como la semana pasada profundizaba la media de 70 sesiones, pero se daba la vuelta. Podemos pensar que ya hemos roto la tendencia bajista que podía haber comenzado a principios de septiembre. Pues no, porque de momento seguimos marcando máximos y mínimos decrecientes y lo normal ahora sería que una vez llegado quizás al techo de esa directriz bajista, nos diésemos la vuelta. Simple y llanamente. Es así. Está clarísimo en todas las acciones lo que estamos viendo esta semana y de momento lo que vemos, la confirmación para ver una vuelta de verdad a máximo sería continuar subiendo esta semana con mucho volumen. Si no lo vemos es un simple rebote como el que vimos por ejemplo aquí cuando sí rebotó desde la media de 70 sin perforarla. Por lo tanto, pues es lo que debemos tener en cuenta. ¿Que es positivo que el MAC parece que este año esté dando señal de compra? Sí, pero fijaros como aquí también estuvo muy cerquita de darlo y se diera vuelta posteriormente. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Que continúa corrigiendo, podríamos marcar los mínimos decrecientes y nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte, que se encontraría alrededor de los 22 con 15, donde también podría encontrarse con la media de 200 sesiones. Aquí serían palabras mayores. Que fijaros cómo ha actuado como soporte en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022. Y si la perfora, significaría que esta tendencia estaría rota y caería más de nuevo con muchísima fuerza, quizás para buscar los mínimos que veíamos en octubre de 2022. Fijaros cómo desde febrero hasta julio vimos un movimiento lateral, parecía bajista también, como el quizás podríamos estar viendo ahora mismo, pero respetaba la media de 200, por lo tanto ahora será clave que respete la media de 200 y continuamos con la corrección para mantener la tendencia alcista un poco más ya en el medio largo plazo.
Y vamos con Volkswagen. Hemos visto cómo ha rebotado desde una zona muy importante de soporte, alrededor de los 97 aproximadamente. Y ahora, ¿hasta dónde hemos vuelto? Pues en toda la tendencia bajista que veíamos viendo desde mediados de 2023, parecía que se había formado un suelo alrededor de los 105. Y fijaros cómo el rebote de momento solo ha llegado hasta esa zona. Y seguimos marcando nuevos mínimos decrecientes. Si tiramos la directriz bajista, fijaros cómo la cumple a la perfección con los máximos que veíamos el viernes. Es decir, nos mantenemos en la tendencia bajista, aunque el rebote haya sido muy importante. Aunque el jueves hubiéramos visto una subida del 3,20 y el viernes una subida del 2%. Nos mantenemos en la tendencia bajista. Cuadraría perfectamente con una vuelta al techo de la directriz bajista y una vuelta hasta una antigua zona de soporte para consolidarla como resistencia y a partir de aquí corregir. ¿Qué deberíamos ver para olvidarnos ya de la tendencia bajista y comenzar un nuevo impulso? Superar esta directriz bajista, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Por lo tanto, conclusiones. Todas las acciones de momento lo que apuntan es que estamos viendo un simple rebote. No hay ninguna acción que quizás nos marque que ya se ha roto la antigua directriz bajista, la tendencia bajista que acompaña a todos estos valores y que nos vamos a dar la vuelta. ¿Que estamos cerca de un giro? Sí, podemos estar muy cerca, pero también podemos estar cerca del techo de la subida. Por lo tanto, lo que decíamos con los índices, momento de estar quietecitos, porque estamos en una zona límite de la subida, de ese rebote, y si no la supera esta semana, podríamos volver a caer con bastante fuerza. Que la supera y vemos que se estabiliza y vamos viendo subidas poquito a poquito interesantes, cuidado, porque ahí sí que podríamos acabar repuntando con muchísima fuerza y ver ese último rally de Navidad. De momento, no podemos decir que no sea un simple rebote. Y hasta que ha llegado el vídeo de esta semana, creo que las conclusiones que podemos sacar son totalmente claras. Lo hemos visto con el análisis de los índices y lo hemos visto con la sección de sugerencias. De momento, que podría ser un simple rebote. Sí que es verdad que en algunos índices hemos superado zonas críticas para pensar que quizás nos podríamos dar una vuelta más importante, pero como siempre necesitamos la consolidación de esas zonas que pueden actuar como resistencia y que ahora deberían actuar como soporte. Que no actúan como soporte, podríamos continuar viendo caídas y esto hubiera quedado simplemente en un simple rebote. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela, tener cuidado, saber el riesgo que podemos correr en nuestra cartera, lo que llevamos diciendo durante todo el vídeo y lo que hemos dicho durante todos los vídeos. Hay que tener en cuenta que la situación económica cada vez se deteriora más, lo hemos visto con ese mercado de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de CO2, cómo se está deteriorando y que nos podría indicar que se puede acabar deteriorando de forma importante la industria europea y que eso podría marcar no una simple recesión o un soft landing, sino una recesión en toda regla, que yo creo que es lo que al final nos acabaremos enfrentando. Que parece que no llega y parece que nunca va a llegar y nunca va a llegar y podemos seguir subiendo. Pues bueno, esto es como el cuento, lo decíamos también la semana pasada, creo, como que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, no, al final no viene el lobo, nos pensamos que no viene el lobo y el lobo acabará llegando. Lo vimos en el año 2020, el lobo le teníamos cara a cara y al final el lobo de repente se dio la vuelta y los mercados se recuperaron en V. Lo vimos en el año 2022, veíamos quedas muy importantes y parecía que nos íbamos a acercar a unos meses de capitulación del mercado y en octubre nos dimos la vuelta. Ahora llevamos viendo un par de meses de caídas continuadas de claras tendencias bajistas en algunos índices como el SP500 o el Nasdaq, que parece que no entran en pánico, pero al final, cuando llegue la parte más negativa, puede que acabemos viendo correcciones muy, pero que muy importantes, sino correcciones como las que hemos visto las últimas semanas, sino correcciones de verdad, donde probablemente nos acerquemos a esas zonas de soporte que marcaba en la lista top internacional y que muchos de vosotros, con buen criterio y dando vuestra opinión, pensáis que estarían demasiado lejos. La verdad que parece muy complicado que las acciones de Apple o de Amazon o de Microsoft puedan caer un 70 o un 80%, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que vimos en el año 2000. Eran acciones, muchas de ellas, totalmente punteras, las que marcaban cómo iba a ir la economía. Estas acciones mandaban y quien estaba dentro solo ganaba, ganaba y ganaba dinero. Y corregían, volvían a repuntar al alza. ¿Qué pasaba? Pues que al final todo esto quedó en un pluf, es decir, quedó en nada. Y las caídas estuvieron a la altura de toda la subida. Algunas de esas acciones, como Microsoft, se acabaron recuperando y hemos visto cómo en esta fase alcista que comenzó en el año 2010
ha marcado nuevos máximos mucho más altos que lo que veíamos anteriormente, pero cuidado porque hubo muchas de esas acciones que no se acabaron recuperando, sobre todo las que habían visto subidas más brutales, donde estaba metido todo ese inversor más cortoplacista al olor de ese dinero que no sabían ni por qué llegaba, pero les daba una buena rentabilidad todos los meses. Así que eso lo debemos tener muy en cuenta. Nos vamos a acercar a un año 2024 que va a ser muy complicado. Hemos visto como el año 2023 parece que no está siendo tan malo como se esperaba, pero tampoco está siendo tan bueno. De hecho, el mercado lo que está comprando con las últimas subidas, lo que hemos visto esta semana, ha venido marcado principalmente porque los datos económicos en Estados Unidos han sido malos. Es decir, empieza a aumentar el empleo, estamos viendo como el crecimiento de la economía no está siendo tal como se esperaba y eso implica que podrían bajar los tipos de interés y eso podría ser bueno, pero que no se nos olvide, y lo vimos ya en un vídeo del resumen semanal, que cada vez que se produce esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos es porque saben que se ha roto algo en la economía. Porque si se puede mantener la economía al alza con unos tipos de interés muy altos, se seguirían manteniendo. Y si los bajan es porque saben que se han pasado de frenada. Por lo tanto, mucho cuidado porque comprar la idea de que la economía va mal y eso va a implicar que bajen los tipos de interés puede ser muy pero que muy cortoplacista para ver rebotes como el que hemos visto esta semana o aunque dure una semana más, quizás más de cara a unos meses puede ser muy negativo y donde nos acerquemos a esa parte más negativa de las bolsas. Así que bueno, no voy a seguir, que luego decís que soy muy negativo y muy catastrofista y ojalá me equivoque y ojalá no tenga razón y sigamos creciendo y las economías se mantengan a la alza, porque el problema de ver caídas tan importantes en las bolsas es que al final se acaba representando en la economía real y eso provoca un paro brutal, eso provoca que la gente no pueda pagar su hipoteca, que la gente no pueda hacer las actividades que hace a diario, ir al gimnasio o irse de vacaciones o ir con sus amigos a cenar y eso deteriora muchísimo tanto la salud de las personas como nuestro bienestar y eso para nada lo queremos ninguno, lo que queremos es vivir bien, pero es muy importante saber a qué nos podemos enfrentar para actuar antes de tiempo y que luego no nos pille la tormenta. Así que bueno, ahora es que sí, ya no continúo y espero que os haya gustado, que haya sido interesante el vídeo que hemos visto hoy. Os recuerdo, como siempre, que no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta. Creo que dejo totalmente claro que son simples opiniones mías en los vídeos que vemos basadas en el análisis técnico, gran parte de ellas. Así que cada uno que tome sus decisiones de compra y de venta. ¿Que acertáis? Pues sabéis que vais a acertar por vuestros propios motivos y por vuestra estrategia. Y si perdéis, pues lo que tenéis que sacar en claro es por qué habéis perdido. Porque si sabéis por qué habéis perdido, es la mejor forma de cuando os volvéis a enfrentar a una situación idéntica, qué es lo que no tenéis que hacer para perder, sino para ganar dinero, que es para lo que estamos todos aquí, para ganar dinero. Así que bueno, mañana lunes nos veremos por aquí de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios, a ver cómo comenzamos la semana, a ver si continúa ese rebote y deja de ser un rebote y es un nuevo impulso al alza para romper la tendencia alcista. Y hasta entonces, hasta mañana, espero que tengáis todos muy buen día.